El indio Bronce y Tacuara, gritando su libertad. Bueno, Argemiro, ahí teníamos las voces de nuestros hermanos de la Vía Yala, que nos acompañan desde hace años. Y bueno, siempre hacemos la pausa no comercial, sino para tener presente a esos hermanos que están en toda la Vía Yala, que de alguna manera siempre nos acompañan. De mi parte, decir que el charrúa siempre fue invisibilizado. Y bueno, hay una investigación concreta de que hubo un pacto de la masonería, Rivera, masón, de a través de los años que han pasado, de defender la figura de Rivera, que para nosotros fue un asesino de lesa humanidad, un genocida, pero se hizo ese pacto masón donde había que defenderlo, y una de las formas de defenderlo y que no le saquen todos los homenajes que tiene y que sea considerado héroe nacional en Uruguay, una de ellas era la invisibilidad para el pueblo charrúa. Y la masonería es internacional, no abarca solamente al Uruguay. Entonces, que suceda esa invisibilidad en Brasil también con los charrúas, no es de extrañarse. En Argentina se ha impuesto bastante más, ¿no? Sabemos que en Río Grande del Sur hay una comunidad indígena charrúa, pero vos vas a Entre Ríos y hay unas 20 comunidades indígenas charrúas. Comunidades con su territorio, con el funcionamiento, con comunidad indígena. Y eso sorprende, porque debe ser la excepción de dónde habitaron los charrúas, ¿no? Tanto Uruguay, Brasil y Argentina. Y eso se da en Argentina, por suerte, y ahí están vivas esas comunidades. Bueno, les paso la palabra a ustedes, no sé si querés, Néstor, decirle algo para que Argemira comparta un poco más con nosotros. No, o sea, para mí el entusiasmo y la convicción con el cual Argemiro se empoderó de lo charrúa fue algo muy, muy gratificante. O sea, a pesar de todo lo que dijo Argemiro sobre lo que fue mi presencia en la Triple Frontera y demás, mirá que hemos tenido discusiones con Argemiro, o sea, discusiones conceptuales, discusiones constructivas, ¿ah? Frente a lo que fue todo un proceso. Y bueno, vos decías, por ejemplo, ¿no? de que sí hay una comunidad charrúa reconocida en Brasil. Recién en el 2007 fue reconocida por la FUNAI. Y estamos hablando de el pueblo más antiguo que habitó en todo este territorio, y recién en el 2007 fue reconocido. ¿Qué es lo que ha pasado en el medio?
Y de eso hemos hablado mucho con Argemiro. O sea, el pueblo que tuvo la virtud de ser el primero en este territorio. El pueblo que los mismos españoles decían que las conquistas de México y del Perú habían matado menos españoles que los charrúas. Ese pueblo indómito, ese pueblo que amaba su tierra, ese pueblo que amaba la libertad, tenía que, de algún modo, ser opacado y pasar a un ostracismo histórico. Como bien decías, Ricardo, en cuanto a aquella pretensión de sobrevalorar al fundador del partido en Uruguay que más ha gobernado. Y estamos hablando de Fructuoso Rivera. Y bueno, Argemiro se empoderó de eso. Y abrazó esa causa. Y no solo que la abrazó, sino que su trabajo, su tesis para culminar el curso, está basada en los charrúas. Y está basada en demostrar que la pretensión de exterminio que tuvo el pueblo nación charrúa, con un genocidio y un etnocidio o culturicidio, llevó a que los charrúas tuvieran que recurrir para subsistir a la invisibilidad. Y en eso se basa el trabajo de Argemiro. Y vuelvo a repetir, o sea, esa misma invisibilidad, esa forma de ocultarse, esa forma de negar una ascendencia charrúa o una pertenencia a la macroetnia charrúa, es que lleva a que recién en el 2007 sea reconocido este grupo. Y quiero destacar además con una gran satisfacción algo que comenté en su momento en un programa aquí, cuando estuve en el Seminario de Educación para la Paz, en finales de abril de este año en Uruguayana, se me apersona una señora y me empieza a hablar. Y después de que me empezó a hablar, yo la miro y le digo, pero yo te conozco a vos. Me dice, sí. Dice, estuvimos en Itaquí, en lo que fue el primer encuentro de
investigadores de los pueblos originarios del sur. Ella es boliviana de nacimiento. Está radicada en Río Grande do Sul desde muy pequeña y precisamente en Uruguayana. Y ahí ella me cuenta que tuvo contacto con un grupo de Uruguayana que ellos se reconocen como charrúas. Y que todavía están en una situación de ver qué hacen frente a la FUNAI. Y dentro de eso está un poco también el miedo que todavía tiene. Yo tengo el contacto telefónico con esta señora. Quedamos en ese momento, o sea, le solicité de coordinar para el otro día en la mañana, pero era día hábil y ella tenía que trabajar y entonces no me podía contactar ni llevarme donde esta gente. Perdón. Y quedamos que con más tiempo, cuando yo pudiera volver a Uruguayana, poder hacer un contacto con esta gente que se autodefine charrúa. Contacto para el cual me gustaría muchísimo poder compartir con Argemiro. Primero porque él es locatario allá en Uruguayana. O sea, vivió prácticamente la mayoría de sus años allá en Uruguayana, si bien es nacido en Itaquí. Y bueno, he estado con él en Uruguayana y parece la reina del carnaval allá, porque saluda, todo el mundo lo saluda y él saluda a todo el mundo. Y bueno, entonces sí me gustaría compartir esto con Argemiro por ese empoderamiento que hizo de la causa charrúa. ¿Ah? Y bueno, ya se va a dar esa oportunidad. Pero bueno, no solo tenemos entonces el grupo reconocido, que son los que están allá en la Lomba do Pinheiro, al sur de Porto Alegre, liderado por la cacica Acuabé, que tienen su territorio. Y no solo son aquellos parientes de la cacica Acuabé que están en Santo Ángelo, están en la zona misionera, sino que también tenemos un grupo en Uruguayana para todo esto. Y que tenemos que profundizar. Y que tenemos que a ver qué ellos guardan en la memoria. Y tenemos que saber cómo entrarles a ellos, cosa que vos, Ricardo, sabés que es difícil. Poder entrar con la avidez de quien va por poco tiempo a visitar a alguien que se dice charrúa. Sabés que si uno aprieta demasiado el acelerador, se cierran como una ostra. Y eso nos ha pasado. Y te ha pasado a ti, Ricardo, también en tus andanzas. Y bueno, hay algo en el cual, dentro de lo que fue el trabajo de Argemiro, como estudiante,
de este profesorado de historia. Tuvo que desarrollar prácticas, ¿tá? Que lo hizo en las escuelas de Santana do Livramento. Y me gustaría que Argemiro nos contara, ¿tá? En primera persona, ¿tá? Ya que está presente, el resultado de su interacción con los gurises de las escuelas de Santana do Livramento con respecto a los charrúas. Perfeito, meu amigo. Eu já comentei isso com o Néstor, mas com essa tese aprovada pela universidade, eu tendo a aprovação da universidade, eu quero, para usar a expressão dele, fazer uma andança. Eu quero percorrer todas essas cidades que são território charrua, que foram território charrua, e defender a causa charrua. Porque eu sei que em todas essas cidades, em todas essas escolas, não ensinam sobre o índio charrua. E essa é uma missão que eu gostaria de ter, de pegar toda essa região de fronteira que nós temos e poder ir nas secretarias de educação, conversar nas secretarias de educação e dizer que eu tenho uma missão que eu acharia importante dar para que as escolas pelo menos começassem a refletir sobre isso. Por que não falam sobre o índio charrua? E nada mais constrangedor, nada mais simbólico, nada mais surpreendente é quando falam sobre o Dia do Índio. E você vê que não aparece um índio charrua nas representações, nos trabalhos. Não aparece o índio charrua como nós o conhecemos. Então, essa verdade eu gostaria de revelar em todo esse território. Isso é uma espécie de obrigação que eu tenho, uma vez de eu ter todo esse conhecimento, ter apresentado isso para a academia, ter sido aprovado na academia, e depois eu não quero que isso fique numa gaveta. Eu não quero que isso fique numa gaveta. Eu quero ter a satisfação de ir por essas cidades do território brasileiro, e se me convidarem por outros territórios também, para poder falar a respeito disso, porque desconhecem. E para responder ao Néstor, a escola que eu recebi da universidade para fazer o estágio é uma escola muito grande, de Santana do Livramento, e é uma escola de periferia. E eu fiquei impressionado quando eu começava a falar o que nós estamos falando aqui, né? Vou conversar com vocês como nós estávamos, como se conversava com os alunos. Quem foi que habitou esse território aqui antes da chegada do homem branco? Quem viveu aqui? E ninguém sabia sobre o charrua. Aqueles alunos que eram das séries finais, né, depois de 1 ou 2 anos na escola, eles iam para a faculdade, nunca nenhum professor de história ou de qualquer outra matéria tinha falado para eles a respeito dos charruas. E o que eu descobria era um grande interesse de eles saber, então, esse instinto de liberdade que eu tenho, esse instinto de rebeldia que eu tenho, essa coragem que eu tenho para estudar, para me posicionar perante a vida, isso veio de um meu ancestral. E esse ancestral tem nome? Sim. Isso veio da rebeldia dos charruas, que não aceitaram regras, não aceitaram normas, não aceitaram submissões.
Então eles começaram, aqueles alunos a gente via, eu fiquei alguns meses dando aula, eles me viram pela primeira vez, eu nunca tinha estado com eles. Eu posso dizer para vocês que a atenção dos alunos era surpreendente. E isso não sou eu que atesto, porque no final do teu estágio, tu tem 2 ou 3 professores da universidade presentes em sala de aula para observarem como é que era o comportamento dos alunos durante o teu período de estágio. E foi o que eles disseram. A atenção dos alunos sobre esse tema é surpreendente, porque eles querem saber que aquele índio, ele tinha uma faixa de couro na cabeça que prendia os cabelos compridos dele, ele se vestia de couro, ele usava uma boleadeira. Então, tinha tudo a ver com o que eles hoje vivem, que é a representação do gaúcho, que é a vida de gaúcho. Tudo isso teve uma origem naquela etnia. Então, eles começavam a entender, a impressão que eu tinha, começavam a se redescobrir. Então, nesse território, habitou essa gente, é esse índio da onde eu venho. E uma das cenas mais interessantes que eu presenciei quando chegavam alguns alunos atrasados, né, eles pediam licença para entrar em sala de aula. E aí um aluno muito interessado, que eu percebia que sempre ele ficava na frente para poder assimilar melhor, ele chegou atrasado um dia e ficou parado na porta, esperou que eu terminasse a explicação. Ele disse: professor, com licença, descendente charrua chegando atrasado. Então isso eu achei uma expressão que ele assumia, né? Que ele... Outra aluna pediu para tirar uma foto comigo e disse: professor, desculpe, que dessa vez eu não consegui ficar na frente, cheguei atrasado, mas eu prefiro muito mais ficar na frente das suas aulas para poder compreender melhor. Os trabalhos que eles fizeram, né, os exercícios que eles fizeram, demonstraram que se você contar essa história e contar com gosto, porque eu não acredito em professor de história que não tenha amor por aquilo que ele vai falar, se ele não tenha paixão por aquilo que ele vai contar, né? Ele não viva. Outro detalhe que eu percebi, eu não escrevia nada em quadro negro, eu falava o tempo todo sobre esse tema, que eu estudei bastante. O Néstor me deu muito material, muito apoio, muito suporte. Então, todo esse material eu falava para eles e eles ficavam impressionados exatamente com isso. Como é que ele fala tanto a respeito desse tema e não recorre à apresentação, a quadro negro, e justamente para eles terem uma noção, né, de que isso você tem que amar, você tem que cultivar, você tem que viver. Essa história, ela tem que ser vivida, porque é parte de nós. E foi assim que eu transmiti para os alunos a importância deles se sentirem. E eu garanto que naquela escola houve uma boa transformação, pelo menos naquelas turmas, naquelas aulas, de como se ver, de como se enxergar e de como se sentir descendente, né? Sabendo que no seu sangue, hoje, corre o sangue charrua, que se transformou depois em todas as tradições gaúchas que nós conhecemos. Isso eles entenderam muito bem. Então, só para reforçar, eu não quero que essa tese seja mais uma tese que fique nos arquivos das universidades. Eu quero que essa tese, esse conhecimento seja vivo e que eu possa fazer essa andança pelas cidades dentro das minhas possibilidades e defender
que quem habitou esse território foram charruas e que nós temos esses ancestrais como ensinamento, como história e como tradição. Bueno, Argemiro, te comento que en las recorridas que he hecho por Uruguay, más que nada el norte de Río Negro, donde siempre hubo más población charrúa, me encontré con varios ancianos que pude conversar con ellos, y la traba fue un valor charrúa, que en un momento le salvó la vida, pero hoy nos juega en contra por no poder hacernos de alguna información. Es la palabra dada. En la época de las matanzas, después de Salchipuedes, hubo un razonamiento que era una realidad, que si eras charrúa te mataban. Y si te adecuabas a la vida de la cultura occidental, te salvabas. Los charrúas ni ingresaron al ejército, los guaraníes sí. Dieron pelea en la lucha de independencia de los charrúas aparte, ¿no? Bueno, el engaño de genocidio fue para encomendarles una tarea, Rivera, a los charrúas, y así se hacía. Entonces la manera de sobrevivir, y que hoy estemos acá conversando, fue: los mayores le decían a los niños, oculten su lengua y su cultura para evitar más matanzas a nuestra etnia charrúa. Les pidieron a los niños eso para que pudieran sobrevivir. Y dieron la palabra. Entonces yo después me encontré con esos ancianos en el norte de Uruguay. Algunos pude conversar alguna cosa. Y otros me dijeron la palabra dada. Había una anciana que ni hablaba bien el español, el idioma que hablamos todos hoy, impuesto, que seguía con la lengua charrúa. Entonces se entreveraba, pero no quería largar nada. Palabra dada. Y eso lo viví. Después me pasó, como te contaba antes el programa, que dividimos el programa en parte para que queden videos más cortos y lo compartimos en las redes. De esa manera lo ve mucha gente, por suerte. En una de las redes me encuentro que le dieron me gusta al video y hacen un comentario en lengua charrúa, con similares palabras a las que yo conozco de que me llegaron concretamente por alguien, no las de Vilar de Bo ni las que estuvieron ahí en los estudios. Y bueno, trato de comunicarme con esta persona mandándole un mensaje. Y la respuesta fue algo evidentemente que es una costumbre. Bueno, comentó que en otro video que hablamos de los cerritos indios, que ella vivió en un cerrito indígena con su familia. Y la respuesta a mi planteo de conversar para intercambiar saberes, lo que podemos comunicar entre nosotros,
fue algo que evidentemente es una costumbre, por lo menos en su clan, en su tribu. Me dijo que su hombre lo habían enterrado y que ella no podía hablar con otro hombre fuera de su comunidad. Y quedé sorprendido. No, evidentemente es algo que existe que no sabíamos. Sin querer intercambiar información me pasó esa. Y bueno, 2 por 3 sigue apareciendo, haciendo comentarios sobre los videos y eso. Y mi idea es, bueno, decirle que me comunique con un hombre de su comunidad para poder hablar con él. Y ahí estoy en tire y afloje para ver si podemos conversar y intercambiar, ¿no?